Hola, primeramente agradezco la invitación y me presento. Soy Susana Juliet Acosta Vadillo, historiadora y docente universitaria. Esta charla va a girar en torno a un personaje esencial en la historia de esta institución, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, y asimismo un personaje esencial en la historia de Nuevo León, particularmente en la historia de la mujer. Me refiero a la profesora Julia Garza Almaguer, que da nombre precisamente a este ciclo de conferencias o de charlas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta charla va a estar enfocada en su semblanza biográfica y sobre todo en la importancia de este personaje en la historia de esta institución. Originaria de la villa de Santiago, Nuevo León, bueno, entonces villa de Santiago, Nuevo León, Julia Garza Almaguer nació el 13 de enero de 1886 como la menor de 5 hermanas, Carmen, Dolores, Josefa, Alejandrina y finalmente Julia, todas hijas del matrimonio conformado por Severino Garza y Guadalupe Almaguer. Sobre la infancia de Julia poco se sabe. De hecho, lo único que se sabe es lo que la propia profesora testificó en algunas entrevistas o en una propia autografía que ella realizó y que se publicó de manera post-mortem. Pero lo que sí se tiene registro, definitivamente, es de la tradición normalista que se forjó en la familia Garza Almaguer. Pues no solamente las hermanas Alejandrina y Julia fueron o ejercieron esta profesión de la docencia o el magisterio, sino también algunos de sus sobrinos como Taurino, Natalia y Josefina, todos hijos de su hermana Josefa. Igualmente, de su infancia, la maestra Julia dejó registro del cómo su principal anhelo cuando ella era niña era precisamente ser maestra o ser profesora. Me voy a permitir leer un breve fragmento de esta autografía. Julia en algún momento escribió: ser maestra fue mi único anhelo. Mis pláticas y mis juegos infantiles expresaban siempre aquella ilusión. Yo describía fantásticos cuadros escolares que forjaban mi imaginación, y mis padres se extasiaban con el relato de mis sueños de maestra. Como una niña inquieta, Julia fue en primera instancia educada por su hermana mayor Carmen en las letras, porque en Santiago en aquel entonces solamente había una escuela oficial para niños. Y posteriormente también recibió clases particulares del director de esa escuela para niños, el profesor Casimiro. Cuando Julia aún era una niña, sucedió un evento o un suceso que ella misma marca como el inicio de su trayectoria o de su profesión, de su vocación, que fue la llegada, un día cualquiera en Santiago, llegó una familia, amigos de sus padres, y esta familia iba acompañado de 2 profesoras, la maestra Luz Benavides y su sobrina María Benavides. Este personaje, Luz Benavides, sería fundamental, esencial en la vida de Julia, pues fue quien le permitió, o mejor dicho, le recomendó que una vez que concluyera su educación primaria, ingresara inmediatamente a la Escuela Profesional de Señoritas. En ese entonces con sede aquí en la ciudad de Monterrey. La profesora Luz Benavides les apoyó a Julia y a Alejandrina y a su hermana Carmen a que se trasladaran a la ciudad de Monterrey, de Santiago a Monterrey. Y aquí en la ciudad, pues subsistir a raíz de trabajos de costura. Por medio de la profesora Luz Benavides, Julia ingresaría a la Escuela Profesional para Señoritas en 1903. En ese entonces esta escuela era prácticamente la única vía de profesionalización de la mujer a inicios del siglo XX. Esta escuela ofrecía 3 carreras: telegrafía, pedagogía y contaduría. Julia obviamente siguió la línea de pedagogía, y al momento de iniciar su carrera o sus estudios, la profesora, nuevamente Luz Benavides, quien fungiría como su madrina prácticamente, una segunda madre, una figura tanto maternal como profesional, le permitió iniciar su trayectoria en el Colegio Luz Benavides, un colegio de instrucción primaria
donde Julia inicia en el mismo año de 1903 en que inicia sus estudios, inicia su trayectoria o su carrera como docente. En la Escuela Profesional de Señoritas, Julia tuvo un desempeño como estudiante por demás sobresaliente. Fue una de las pupilas predilectas del profesor Pablo Olivas, quien da nombre a esta escuela, y precisamente da nombre a esta escuela por propia recomendación de las hermanas Garza Almaguer, Julia y su hermana Alejandrina. Cuando en 1921 se estaba conformando o se estaba organizando la Escuela Industrial Femenil, este grupo de exalumnas del profesor Pablo Olivas, quien fue profesor en la Escuela Profesional de Señoritas, incluidas Julia y Alejandrina, proponen de que esta nueva escuela femenil lleve el nombre de Pablo Olivas. Julia le conoció allí, en la escuela profesional, e igualmente fue pupila de otros destacados docentes. En 1908, finalmente se recibe como maestra de educación primaria y ahí inicia, o mejor dicho, continúa obviamente su trayectoria como docente que había iniciado en 1903 en el Colegio Luz Benavides. Pero ya una vez con su título, ella incursiona en otros niveles, prácticamente en todos los niveles existentes en aquella época. En el primario, con otras escuelas oficiales, punto y aparte del Colegio Benavides. En el secundario, con diversas academias comerciales. Y en el profesional, al integrarse como docente en su alma mater, la Escuela Profesional de Señoritas. Con los años, Julia se forjó de una trayectoria por demás destacada como docente, como maestra, y en 1939 se da un evento que también le cambia particularmente la vida y cambia también el rumbo de la historia de esta institución. En 1939 se integra a la planta docente de la Pablo Olivas. Con su hermana Alejandrina Garza Almaguer como una de las maestras fundadoras de la Escuela Femenil Pablo Olivas en 1921, el destino de Julia en esta institución estaba marcado, por así decirlo. Entonces, en 1939 ingresa a esta escuela y tan solo 3 años después es nombrada directora en agosto de 1942. Tan solo 3 años después de haber ingresado. ¿Por qué? Porque Julia traía tras de sí, pues, una trayectoria ya que para entonces sumaban más de 30 años. Tenía experiencia en diversos niveles educativos y además, pues, le respaldaba toda su experiencia de años en la Escuela Profesional para Señoritas, una institución muy similar a la Escuela Femenil Pablo Olivas. Entonces, en agosto del 42 inicia su dirección. Hasta entonces, la dirección o gestión más longeva en la historia de este plantel. Duró 16 años frente a la dirección. Cuando Julia se hizo cargo de la dirección, la Pablo Olivas en ese entonces ofrecía los siguientes cursos: modas, calicultura, que básicamente era un curso enfocado a la presentación personal, corte de pelo, maquillaje, etc. Corte y confección, bordado en máquina, cocina y repostería y conservación de alimentos. Estos 6 cursos eran los básicos que ofrecía entonces la Escuela Femenil Pablo Olivas. Y Julia, pues, siendo la persona inquieta que era o innovadora, en el transcurso de su gestión de 16 años, gestionó para que la escuela aperturara o abriera cursos que resultaron ser pioneros en esta ciudad y que incluso fungieron como antecedente a facultades o dependencias que actualmente cuenta la Universidad Autónoma de Nuevo León. El primero que quiero mencionar es el curso de nutriología. Este curso dio inicio en septiembre de 1951 y estaba dirigido, como los demás cursos, al público general, pero particularmente querían que se especializaran a personal de hospitales o nosocomios. Y de hecho su primera generación estuvo conformada por enfermeras,
personal de salubridad y algunas profesoras de instrucción primaria. Este curso sirve como antecedente a la actual Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad de Nuevo León. Otro curso totalmente innovador y pionero con la gestión de Julia fue el dedicado al diseño de interiores. Actualmente la Facultad de Arquitectura cuenta con educación continua en esta temática o en este curso, en esta formación, así como una maestría en diseño de interiores y ambientes arquitectónicos. Con este curso que Julia también gestionó, innovó y presionó, y que igualmente fue pionero en aquellos años, en 1954, aquí también encontramos antecedentes a lo que conocemos hoy en día de la oferta universitaria. Otra cuestión que también se destaca mucho de su dirección fue sin duda el taller de costura industrial. Este taller vino a perfeccionar la formación de las alumnas que se dedicaban a los talleres de modas y corte y confección, pues les permitió adaptarse, o mejor dicho, formarse a la costura de producción masiva, que en ese entonces la ciudad de Monterrey, a mediados de los años 50, las fábricas textileras, las fábricas de producción de ropa, estaban ya introduciéndose a este tipo de costura de producción masiva. Ropas, todo tipo de ropaje, vaya, ropa, camisas, pantalones, calcetines, etc. Todo ya en producción masiva. Entonces, este taller de costura industrial permitió que las alumnas salieran ya con esa formación previamente y que no batallaran en su integración o ingreso a diversas factorías de la ciudad. Este taller de costura industrial fue inaugurado en 1956, en abril, aprovechando el aniversario de la preparatoria. Y un mes después, la profesora Julia fue galardonada con la medalla Altamirano, que reconoce a todo aquel docente que cumple 50 años de magisterio. Y ese reconocimiento fue uno de varios que llegó a recibir a lo largo de su vida, de su trayectoria, como una muy destacada docente, insisto, sobre todo en la formación de la mujer. Fue pionera para que la mujer no se quedara exclusivamente en estos talleres o cursos propiamente femeninos, como corte y costura, cocina, calicultura, sino también tratar de expandir un poco sus horizontes con estos otros cursos de nutriología o el curso de diseño de interiores o propiamente la costura ya industrial. Entonces, con estos cursos que Julia gestionó y abrió durante su gestión, pues permitió expandir un poco más el abanico de oportunidades de las mujeres estudiantes en aquel entonces. Sobre su reconocimiento de la medalla Altamirano, el historiador Santiago Roel escribiría 2 años después, me permito leer. Pocas personas saben que en el año de 1956 fue condecorada por el actual presidente de la República con la medalla Ignacio Altamirano, pero sus mejores medallas están en el corazón de sus alumnas, a quienes siempre ha sabido guiar por la senda del trabajo y la honestidad. Y su presea máxima es la del testimonio afectivo que todos los neoleoneses bien nacidos le rendimos incondicionalmente. En la escuela femenil Pablo Olivas, Julita, como también le conocían sus alumnos y colegas, ha hecho una de las mejores labores sociales que se tiene memoria en el estado. En su escuela humilde han pasado las más diversas categorías de alumnas que han bebido en la clara fuente de su bondad y de su saber. Tan solo 3 años después de haber recibido este reconocimiento a toda su trayectoria, el 1 de marzo de 1959, después de 2 meses de haber recibido también su ratificación como directora para continuar su gestión, que ya llevaba para entonces 16 años de labores, bien respaldados y bien fundamentados, la maestra Julia Garza Almaguer falleció repentinamente en su hogar, aquel 1 de marzo de 1959. Y bueno, pues obviamente la noticia fue recibida con profunda tristeza aquí en la escuela y en toda la sociedad magisterial de Nuevo León. Sus velatorios principiaron en su casa,
que estaba sobre la calle Matamoros, para posteriormente ser velada aquí en su escuela, bueno, no aquí, en la sede antigua que se tenía sobre 5 de mayo, y para finalmente despedir su morada en el aula magna de Colegio Civil, que muy pocas personalidades universitarias han sido veladas en el aula magna, con una guardia de honor por el entonces gobernador Raúl Rangel Frías y el rector Joaquín Amora. Después de una misa en el Templo del Roble, fue trasladada finalmente al Panteón del Carmen, donde actualmente continúan descansando sus restos. Con esto me gustaría dar cierre a esta charla, recordando una vez más que pues, este 1 de marzo se celebra un aniversario luctuoso más, y que es de destacarse que se le esté rindiendo homenaje a este personaje tan ilustre y tan importante, no solamente para la historia de esta institución, sino también para la historia de la educación en Nuevo León. Bueno, con esto damos cierre, conmemorando un aniversario luctuoso más de la profesora Julia Garza Almaguer, que se celebra precisamente el día de hoy, 1 de marzo. Y pues nada más agradecer al personal de la Escuela Industrial Pablo Olivas por la invitación, y comentar que quedamos al pendiente de cualquier duda, comentario, si les interesó el personaje, qué les pareció la cuestión de la educación de la mujer a mediados del siglo XX, si se dieron alguna cuestión de datos curiosos, etc. Cualquier comentario que quieran hacer lo pueden realizar por el chat o hacerlo llegar a un correo personal que proporcionaré posteriormente. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención y invitarlos nuevamente a que continúen con las siguientes charlas de este ciclo. Gracias.